Capítulo 1. Un descubrimiento inquietante. La lluvia caía a cántaros sobre la extensa finca de Silent Manor, una enorme casa encaramada en lo alto de los acantilados, con vistas al Canal de la Mancha. Tras sus muros de piedra, la opulencia de la noche contradecía el tono siniestro que se apoderaba de la casa. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, se habían reunido para lo que se suponía sería una celebración de riqueza y logros. Una velada en honor al reciente nombramiento de Sir Reginald Haversham como caballero. Pero el ambiente festivo pronto se rompería. Fue la señora Eleanor Haversham, la majestuosa matrona de ojos tan agudos como su lengua, quien primero notó que algo andaba mal. En la gran biblioteca, una sala de estanterías de caoba y velas tenuemente parpadeantes, yacía el cuerpo del mismísimo Sir Reginald. Un único abrecartas, ornamentado y cruelmente afilado, estaba firmemente alojado en su pecho. La habitación, por lo demás tranquila, estaba sumida en un silencio inquietante, como si las mismas paredes fueran cómplices del crimen. Los invitados se reunieron rápidamente, con expresiones que mezclaban horror e incredulidad. Lord Carroway, el dignatario visitante, se ajustó las gafas y murmuró algo sobre la escandalosa audacia de un asesinato en una casa tan prestigiosa. La señorita Vivian Alder, la joven debutante de frágil compostura, se llevó una mano a los labios, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Incluso el personal de la casa, acostumbrado a las excentricidades de los Haversham, parecía conmocionado, susurrando entre sí en voz baja. En esta atmósfera cargada se oyó el sonido de pasos pausados, un ritmo mesurado que llamó la atención de inmediato. Hércules Poirot había llegado. El pequeño belga entró con paso ligero en la biblioteca, escudriñando la escena con meticulosa precisión. Cada detalle, desde la inclinación de los candelabros hasta las tenues marcas de roce en la alfombra persa, le parecía cargado de significado. La apariencia de Poirot era impecable, una corbata perfectamente anudada, un bastón lustrado y el brillo inmaculado de unos zapatos que jamás habían conocido el polvo ni el barro. «Amigos», comenzó con voz serena, pausada, pero con una sutil autoridad. Ha ocurrido una tragedia. Sin embargo, en toda tragedia existe un patrón, ¿no es cierto? Y es la mente, no las manos, quien debe desentrañarlo. Se hizo el silencio. La reputación de Poirot lo precedía, y la multitud reunida ya parecía mostrarse reverente ante su presencia. Mientras examinaba la escena, su mirada penetrante captó las más mínimas inconsistencias. Una silla que no estaba del todo alineada con el escritorio. El tenue aroma a violeta, quizás lavanda, de un pañuelo, adherido al borde del escritorio. Una página arrancada de un libro de contabilidad, caída descuidadamente, revelaba una mancha de tinta que sugería prisa o distracción. Cada pequeña anomalía susurraba secretos, aunque los demás los ignoraban. Poirot se enderezó, con las manos entrelazadas a la espalda. «Mis amigos, empecemos», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Porque la verdad, aunque se esconde, no puede escapar de las pequeñas células grises. Así comenzó el asunto en la mansión silenciosa, una historia de secretos, engaños y fragilidad humana, en la que cada huésped podía ocultar motivos tan oscuros como la tormenta que rugía afuera. Y mientras la lluvia azotaba las ventanas de la mansión, parecía casi un eco de la silenciosa urgencia de un crimen que hablaba más alto de lo que cualquier palabra podía atreverse a decir. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. La tormenta afuera persistía, su incesante tamborileo contra las ventanas, un crudo recordatorio de que la mansión silenciosa era ahora un bastión de sospechas. Dentro, el gran salón, con sus pesadas cortinas de terciopelo y su suelo de roble pulido, se había transformado apresuradamente en un espacio de interrogatorio. Los invitados, aún conmocionados por el impactante descubrimiento en la biblioteca, se reunieron inquietos. Sus conversaciones susurradas eran un suave murmullo de ansiedad. Poirot, de pie junto a la chimenea, con los dedos ligeramente entrelazados, observaba a la asamblea. Cada persona había entrado en la mansión con la expectativa de una velada glamurosa. Ahora, toda sonrisa había desaparecido, reemplazada por expresiones cautelosas, sutiles cambios de postura y los delicados, casi imperceptibles signos de culpa o miedo. «Amigos», empezó Poirot con acento nítido y palabras pausadas. «Antes de continuar, debo pedirles paciencia. Cada detalle, cada vacilación,
Cada mirada puede ser importante, y es en esos detalles, no en las meras apariencias, donde reside la verdad. Los invitados se removieron. Algunos, como Lady Margaret Carroway, la digna viuda de frágil compostura, asintieron cortésmente, aunque jugueteaban con el collar de perlas que llevaba en el cuello. Otros, como el joven y descarado Lord Alfred Greystone, se apoyaban contra la pared, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa y los ojos parpadeando con una mezcla de desafío y curiosidad. La mirada de Poirot se posó primero en el personal de la casa. La señora Abbot, el ama de llaves, permanecía rígida, con las manos juntas y los labios fruncidos en su habitual expresión de serena autoridad. Había servido a los Haversham durante décadas, pero sus ojos delataban un atisbo de aprensión. La criada, la joven Lily Fairfax, temblaba ligeramente al sujetarse el delantal, con el rostro pálido y demacrado. Poirot sabía que incluso los sirvientes de menor categoría podían tener piezas vitales del rompecabezas. «Comencemos», dijo, mirando a la invitada más cercana, la señorita Vivien Alder, sentada con un delicado abanico que ondeaba nerviosamente sobre su regazo. «Mademoiselle, por favor, cuéntenos sus movimientos de esta noche». Vivien tragó saliva y habló en voz baja, casi temblorosa. «Llegué justo antes de la cena, como se esperaba, y hablé brevemente con Sir Reginald en el comedor. Fui a la biblioteca a buscar un libro que le había prometido prestarle, y entonces lo encontré». Su voz se quebró y bajó la mirada. Poirot notó la sutil tensión en su boca y la fugaz vacilación en su voz. «Ah, sí», dijo con suavidad. «Una reacción natural ante acontecimientos tan angustiosos. ¿Y no tocó nada en este pas? ¿Ni siquiera el abrecartas?» «Por supuesto que no», dijo con más fuerza que antes, aunque sus manos seguían moviéndose nerviosas. A continuación, Poirot se dirigió a Lord Alfred Greystone, cuya postura segura denotaba poco miedo. «Y usted, Lord Greystone, buenas noches, s'il vous plaît». La voz de Alfred se volvió más firme, con un matiz de desafío. Estaba en la sala de billar con Jonathan, el sobrino del señor Haversham. Hablamos de la próxima regata. Salí un momento para ir a buscar un cigarro al salón, pero al volver oí el alboroto. Corrí a la biblioteca inmediatamente. La mirada penetrante de Poirot se desvió hacia un rincón donde Jonathan Haversham, sobrino de Sir Reginald, permanecía de pie con la barbilla altiva. «¿Y usted, Jonathan?», preguntó Poirot con voz suave, pero con un matiz de autoridad. El tono de Jonathan fue brusco, casi ensayado. «Estaba practicando mi discurso para el brindis de esta noche. No salí del estudio hasta que oí el alboroto». Las sutiles contradicciones no pasaron desapercibidas para Poirot. Tomó nota mental de examinar el ritmo con más atención, observando minuciosamente la interacción del lenguaje corporal, el ligero rubor en la mejilla de Jonathan, el nervioso tamborileo de los dedos de Alfred contra su regazo, la mirada inquieta de la señorita Alder hacia la chimenea, donde colgaba en solemne silencio una fotografía de los antepasados de Sir Reginald. Poirot se dirigió entonces a los adultos más íntimamente involucrados en los asuntos de Sir Reginald. Lady Margaret Carroway, viuda de un amigo fallecido hacía tiempo, siempre había sido una persona aplomada y controlada. Sin embargo, su compostura ahora parecía frágil. «Lady Margaret, ¿puedo preguntarle sobre su velada?» «¿Mi noche?», repitió con voz suave pero quebradiza. «Estaba hablando con Sir Reginald sobre sus donaciones benéficas. Hablamos de las provisiones para la nueva ala del hospital. Nada más. Luego me retiré a mi habitación a leer». Su mirada, sin embargo, se desvió momentáneamente hacia la puerta de la biblioteca, delatando un atisbo de algo: miedo, curiosidad, tal vez culpa. Poirot asintió levemente, casi imperceptible, y se dirigió a los sirvientes. «Señora Abbot, el ama de llaves, por favor, refiérase a lo que hizo esta noche». Las manos de la anciana estaban fuertemente apretadas, con los nudillos blancos. «Supervisé la cena, Monsieur Poirot. Todo. Estuvo como Sir Reginald pidió. Después revisé a los invitados. Me aseguré de que nadie se hubiera marchado antes. Y luego, al oír el alboroto, corrí a la biblioteca». Finalmente, la mirada de Poirot se posó en Lily Fairfax, la joven criada. Parecía al borde de las lágrimas. Estaba puliendo la plata en el comedor», balbuceó. «No vi nada, no oí nada inusual hasta que oí el grito desde la biblioteca». Poirot sabía que cada relato estaba cuidadosamente elaborado. Observaba las lagunas y las vacilaciones, las pequeñas inconsistencias que podían revelar más que cualquier confesión. La reunión de sospechosos no era solo para identificarlos,
Era la primera etapa de un juego psicológico. Cada palabra, cada mirada, cada gesto podía delatar la verdad oculta. Poirot hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala. «Amigos, es curioso», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Lo que parece más simple a menudo oculta las realidades más complejas. Y es aquí, en esta sala de contradicciones humanas, donde debe comenzar el camino hacia la verdad». Un trueno repentino acentuó sus palabras, y la tormenta pareció acercarse, apretando contra los muros de la mansión. Los invitados se removieron inquietos, conscientes de que en presencia de Poirot nada podía permanecer oculto por mucho tiempo. La mirada de Poirot se posó por último en la escena del crimen. «Querré examinar la biblioteca más detenidamente», dijo, «pero no sin antes haber considerado a cada persona presente. Cada gesto, cada pausa, cada palabra cuidadosamente elegida, dice muchísimo a una mente atenta». Dicho esto, Poirot se dirigió a un pequeño escritorio y sacó una libreta de su abrigo. Mientras los invitados se dispersaban por los distintos rincones de la sala, comenzó a anotar observaciones: la ligera inclinación de una silla, el rastro de tinta en una página, el delicado aroma a violeta en el aire. Cada una era una pieza de un rompecabezas mayor, un rompecabezas que, por ahora, permanecía en silencio. Sin embargo, las neuronas de Poirot ya estaban trabajando, reconstruyendo la historia oculta tras sonrisas corteses y palabras tranquilizadoras susurradas. En Silent Manor, cada secreto tenía un oyente, y cada mentira llevaba la marca de la verdad. La noche era joven, la tormenta implacable, y el juego apenas comenzaba. Capítulo 3. Poirot llega en modo de investigación completa. La biblioteca, antaño santuario de aprendizaje y contemplación, se había transformado en un teatro de tensión. Poirot entró de nuevo, esta vez con determinación, mientras sus zapatos lustrados repiqueteaban suavemente contra el suelo de parqué. La luz parpadeante de las velas danzaba sobre las ornamentadas estanterías, proyectando sombras alargadas que parecían animar los secretos ocultos de la habitación. Los ojos oscuros de Poirot, agudos y analíticos, recorrieron la habitación con precisión. Cada objeto, cada imperfección, cada desviación del orden prescrito exigía atención. Se dirigió con deliberada gracia al escritorio donde Sir Reginald había caído, agachándose ligeramente para examinar el abrecartas incrustado en la fina superficie de roble. Era ornamentado, pero manejado con descuido, o tal vez dejado de tal manera que sugería prisa. «Dios mío», murmuró Poirot en voz baja, más para sí mismo que para los testigos reunidos. «Tantos detalles, pero ¿quién cantará la canción de la verdad? Ah, el juego es sutil. El criminal quiere hablar, pero en susurros, no a gritos». Hastings, de pie en silencio cerca de la puerta, observaba el metódico enfoque de Poirot con una mezcla de admiración y cierta exasperación. «No sé cómo lo hace, Poirot», dijo en voz baja. «Todas estas nimiedades y de alguna manera las entiende». Poirot sonrió levemente, acariciándose el bigote. «Hastings, son las células grises, nada más. Hay que observar la mente humana, no solo el cuerpo. El cuerpo puede mentir. La mente... la mente siempre es veraz de maneras sutiles». Poirot hizo un gesto a los invitados reunidos para que se acercaran. «Mes amis, quisiera saber de cada uno de ustedes nuevamente, más específicamente sobre sus movimientos durante la noche y los momentos previos a este desafortunado suceso». Su tono era amable, pero con una inconfundible autoridad. Empezó con la señorita Vivian Alder. Su abanico temblaba ligeramente al sujetarlo, y sus dedos se pusieron blancos alrededor de las varillas de marfil. «Mademoiselle», dijo Poirot en voz baja, «me dijo hace un rato que fue a buscar un libro. Quizás recuerde la hora exacta». Vivian frunció el ceño y apretó los labios. «Supongo que eran alrededor de las 8, poco antes de que terminara la cena. No puedo decirlo con exactitud, señor Poirot. No me pareció que la hora fuera significativa». «Ah», respondió Poirot con voz casi contemplativa, «pero cada minuto puede contener revelaciones. Verá, mademoiselle, cuando se habla vagamente del tiempo, puede ocultar la incomodidad de la contradicción o el miedo a un encuentro olvidado». A continuación, Poirot se volvió hacia Lord Alfred Greystone. «Lord Greystone afirma haber estado con Jonathan Haversham durante las últimas horas de la cena, ¿verdad?» «Sí», dijo Alfred con voz firme, pero entrecerrando ligeramente los ojos. «Hablamos de la regata, como ya dije. Luego volví brevemente al salón a por mi puro.
La mirada de Poirot era implacable. ¿Y el cigarro? ¿Lo encendieron al recuperarlo o simplemente lo robaron? Alfred dudó. Un pequeño destello casi imperceptible, pero suficiente para el ojo observador de Poirot. Yo simplemente lo tomé. No lo encendí hasta más tarde. Poirot inclinó la cabeza. Ya veo. El tiempo, una vez más, es crucial. Merci. Le tocó el turno a Jonathan Haversham. Su postura era rígida, con los hombros erguidos y la barbilla levantada en señal de desafío. Estaba en Middlesex, el estudio practicando mi discurso, dijo con firmeza. No oí nada raro hasta que oí el grito desde la biblioteca. La mirada de Poirot, precisa y penetrante, no vaciló. ¿Y la puerta del estudio, Jonathan? ¿Estaba cerrada o entreabierta? La mandíbula de Jonathan se contrajo ligeramente. Cerrado, dijo, aunque su voz carecía de la seguridad de antes. Poirot lo notó. La microexpresión, el sutil cambio de postura. Cada detalle, aunque aparentemente trivial, era un hilo en el tapiz de la verdad. Dirigiéndose al personal de la casa, Poirot se dirigió a la señora Abbott. Estaba supervisando la velada, ¿verdad? Hábleme de la biblioteca. ¿Entró o salió alguien mientras usted estaba fuera? Las manos de la señora Abbott se apretaron alrededor de los bordes de su delantal. Nadie, señor Poirot. Fui atenta. No habría permitido tal descuido. Su mirada se desvió momentáneamente hacia Lily Fairfax, como buscando una confirmación silenciosa. Y Lily, tímida pero observadora, susurró: Yo solo pulí la plata. No salí del comedor. Poirot se movía con gracia por la habitación, deteniéndose ahora junto al gran ventanal que daba a los jardines azotados por la tormenta. Los relámpagos iluminaban la biblioteca con breves destellos fantasmales. Mis amigos, dijo, no son solo los actos físicos lo que me interesa. Observen sus mentes, sus miedos, sus vacilaciones. El asesino ha dejado un rastro, sí, pero no está en la alfombra ni en las estanterías. Está en la mente, en los gestos sutiles, en la fugaz contradicción. Hastings se removió, inquieto. ¿De verdad crees que es uno de los invitados?, preguntó en voz baja. La mirada de Poirot no se apartó de la escena de la biblioteca. Mais oui, Hastings. Piensa en esto. Las puertas estaban cerradas, la tormenta ruge afuera y la mansión está aislada. La mano que accionó el abrecartas está entre nosotros. La pregunta es, ¿quién se esconde tras su máscara cuidadosamente construida? El detective regresó entonces a la escena del crimen, agachándose para inspeccionar de nuevo el abrecartas. Sus dedos enguantados trazaron un delicado dibujo a lo largo del mango, notando un tenue rastro de aceite violeta en el metal. Un aroma sutil, casi imperceptible a menos que se tuviera el sentido de un halcón. «Ah», murmuró Poirot, «el olor del asesino. Involuntario, quizá, pero revelador». Poirot se enderezó, recorriendo la sala con la mirada una vez más. «Amigos, procederemos a más entrevistas. Cada uno de ustedes debe comprender. El engaño es un lenguaje, y cada gesto, cada palabra, cada mirada, es una sílaba. Hablaré con cada uno de ustedes en privado para ver qué se esconde realmente tras las fachadas de cortesía». Uno a uno, los invitados fueron conducidos a pequeñas habitaciones contiguas, dejando a Poirot solo con Hastings en la biblioteca. El detective se apoyaba en su bastón con la mirada pensativa. «Hastings», dijo, «el desafío no reside en el objeto ni en la herida, sino en el alma humana. El asesino busca permanecer invisible, pero ningún alma puede ocultarse por completo de las pequeñas células grises». Hastings lo observó con una mezcla de asombro y preocupación en su mirada. «¿Y estas sutiles pistas, el aroma a violeta, la tinta, la silla desalineada, te dirán algo?» Poirot asintió levemente, casi imperceptiblemente. «Paciencia, amigo. Todas las pistas hablan, pero solo para quienes escuchan de verdad. Y la escucha debe comenzar con la observación y continuar con la perspicacia». La tormenta afuera se intensificó, haciendo vibrar las ventanas, y la mansión pareció temblar bajo su peso. La mirada de Poirot se volvió de nuevo hacia el cuerpo de Sir Reginald. Cada arruga en su ropa, cada libro desplazado, cada pequeña imperfección guardaba un significado. «Ah, Dios mío», susurró Poirot, «es una delicada sinfonía de engaño, pero todas las sinfonías deben concluir, ¿no?» Y así, la noche se prolongó, la mansión llena de susurros de ansiedad y el suave roce de la ropa en las pequeñas habitaciones, donde se llevaban a cabo los interrogatorios privados. Poirot, paciente como siempre, comenzó a tejer los primeros hilos de su comprensión.
La primera pista falsa aún no había surgido, pero el escenario estaba preparado. Los sospechosos, cada uno con sus motivos, habían comenzado a revelarse, sutilmente, de maneras que solo las pequeñas neuronas podían discernir. La mansión silenciosa, aunque vasta e imponente, se había convertido en una jaula de mentes, donde cada huésped era un posible prisionero de sus propios secretos, y Poirot, siempre vigilante, se movía en silencio entre las sombras de la percepción, recogiendo los hilos que un día, en perfecta simetría, revelarían la verdad. Capítulo 4. La primera pista falsa. La tormenta no había amainado. Su viento aullaba alrededor de la mansión silenciosa, haciendo vibrar las ventanas y haciendo que las contraventanas repiquetearan contra los muros de piedra. En el interior, la tensión de las palabras no dichas y las miradas cautelosas impregnaba la mansión. Poirot, tras completar sus observaciones preliminares y entrevistas privadas, se disponía a poner a prueba los primeros hilos de su intrincada red de razonamientos. Hastings siguió de cerca a Poirot mientras recorría los amplios pasillos, golpeando deliberadamente con su bastón el pulido suelo de roble. ¿De verdad cree que el asesino se revelará tan pronto, Poirot?, preguntó Hastings con un dejo de preocupación en la voz. «Paciencia, Hastings», respondió Poirot con un brillo en los ojos. «Al principio lo importante no es la revelación, sino la reacción. El culpable siempre se delata, sutilmente, en el más mínimo gesto». Los dos hombres entraron en el salón, donde se habían reunido varios invitados, sus conversaciones reducidas a susurros. Lord Alfred Greystone, sentado con aire de forzada calma, parecía anticipar lo que se avecinaba, aunque no podía adivinar la precisión con la que Poirot lo observaba. «Amigos», dijo Poirot con voz serena pero con innegable autoridad, «he examinado sus relatos con detenimiento y me han llamado la atención ciertas inconsistencias. En particular, Lord Greystone y el joven Jonathan Haversham, ambos presentes en la sala de billar en momentos cruciales de la velada. Quisiera aclarar, para beneficio de todos, la secuencia exacta de los acontecimientos». Alfred se enderezó, parpadeando como sorprendido. «Ya te lo dije. Jonathan y yo estuvimos juntos casi toda la noche hablando de la regata». La mirada de Poirot no se apartó de él. «Ah, sí. Sin embargo, considere esto. La cronología de los movimientos de Sir Reginald, según lo relatado por la señorita Vivian Alder y confirmado por el ama de llaves, sugiere que estuvo solo en la biblioteca durante más tiempo del que ustedes dos admiten. ¿Cómo podrían entonces afirmar que ambos estaban presentes de forma continua en otros lugares?» Jonathan frunció el ceño y la mano de Alfred se contrajo ligeramente, delatando una sutil inquietud. La tensión en la sala era palpable. La mirada de Poirot recorrió a los invitados reunidos, observando sus reacciones. Los labios de Lady Margaret Carroway apretados en una fina línea, las manos de la señorita Alder apretándose alrededor de su abanico, Lily Fairfax revolviéndose inquieta. Poirot continuó con cautelosa reflexión. Lord Greystone, Jonathan, quizá uno de ustedes abandonó brevemente la sala de billar, sin saber que el otro lo recordaría. Es una discrepancia menor, por supuesto, pero que debe abordarse. La confusión es natural en circunstancias tan angustiosas. Alfred apretó la mandíbula. Tal vez salí un momento a buscar el cigarro, como dije, pero Jonathan lo habría sabido. La voz de Jonathan, previamente mesurada, se elevó levemente. Estaba practicando mi discurso. No me fui, no lo vi partir. Los ojos de Poirot brillaron, aunque su expresión permaneció serena. «Ah, la delicada tensión entre la memoria y la observación. Debemos ser precisos, amigos. Incluso los más inocentes pueden recordar mal, e incluso los más culpables pueden intentar una sutil ocultación». Hastings, observando la interacción, se acercó a Poirot. «Parece obvio, ¿verdad? Lord Greystone debe ser el culpable». Poirot negó levemente con la cabeza. «No, Hastings. Lo obvio rara vez es la verdad en su totalidad. Hay que observar, sí, pero no dejarse seducir por lo aparente. El culpable es astuto, astuto de verdad, y la astucia a menudo se disfraza de aparentes desatinos». Dirigiendo su atención a los demás invitados, Poirot se dirigió a Lady Margaret Carroway. «Observó usted a ambos caballeros durante la velada, ¿verdad?» «Sí», dijo secamente, aunque sus ojos se desviaron hacia la puerta. Efectivamente estuvieron juntos en la sala de billar, salvo los breves momentos en que Lord Greystone se dedicó a fumar su cigarro. Eso fue todo lo que observé. La mirada de Poirot se suavizó un momento. «Merci, Lady Margaret. Agradezco su precisión.
La observación es una noble virtud. Es también un arma en la búsqueda de la verdad. Poirot hizo una breve pausa, dejando que la sutil tensión en la habitación aumentara. Se acercó a la chimenea, examinando la pequeña quemadura en el hogar. Probablemente nada, pero para Poirot denotaba movimiento, atención desviada, alguien distraído en el momento crítico. «Amigos», dijo Poirot volviéndose para mirar a la sala de frente. «Lamentablemente, nos encontramos ante una primera pista, aparentemente clara, pero llena de ambigüedad. El movimiento de Lord Greystone, comparado con el relato de Jonathan, plantea dudas sobre la sincronización, y sin embargo, ninguna acusación se hace a la ligera. El joven Lord se puso rígido, tragando saliva, mientras Jonathan apretaba los puños. La atmósfera de la sala estaba cargada de expectación. Todos los invitados sintieron la sutil presión del escrutinio de Poirot. Incluso la señora Abbot, el ama de llaves, se irguió, como si esperara que el veredicto final se dictara en cualquier momento. Poirot continuó. «Sin embargo, no debemos pasar por alto que las apariencias engañan. La culpa que sugieren pequeñas discrepancias puede ocultar una verdad completamente distinta. De hecho, a menudo la atención se centra en lo más evidente, mientras que la verdadera pista reside en lo que pasa desapercibido». Siguió un momento de silencio, roto solo por el incesante golpeteo de la tormenta contra las ventanas. La mirada de Poirot se desvió hacia la alfombra persa bajo el escritorio de Sir Reginald, notando el ligero desplazamiento donde un pie había rozado la alfombra, una señal sutil pero significativa, inadvertida para los demás, que indicaba una presencia apresurada. La mirada de Poirot volvió a Lord Greystone y Jonathan Haversham. «Espero que comprendan que estas preguntas son necesarias, no acusatorias. Debemos explorar todas las posibilidades, pues la verdad se esconde en capas, y la prisa puede permitir que la sombra del error nos desvíe». Hastings no pudo resistirse a susurrar. «Me parece, Poirot, que Greystone es culpable sin lugar a dudas. La discrepancia en la cronología es flagrante». Los ojos oscuros de Poirot se encontraron con los de Hastings, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Ah, amigo, precisamente por eso es una pista falsa. El error evidente pretende atraer la atención, pero es solo un señuelo. Observe las reacciones, no solo las palabras. El corazón culpable es sutil en sus señales, y debemos ser pacientes para discernirlas». Poirot se dirigió entonces a la mesa de la biblioteca, levantó las páginas dispersas del libro mayor e inspeccionó la mancha de tinta con más atención. Observó la inclinación de las letras y las tenues marcas de presión, señales de distracción, tal vez, o de una distracción deliberada. Incluso la mano que parece descuidada puede ser una mano guiada por el cálculo, reflexionó Poirot, casi para sí mismo. La sala permaneció tensa, cada invitado preparándose en silencio para el desenlace de verdades que aún no podía percibir. Poirot, plenamente consciente de la tormenta tanto exterior como interior, hizo una breve pausa. Luego, en voz baja, dijo: «Continuaremos nuestra investigación con diligencia. La primera pista, aunque aparentemente convincente, es solo el comienzo. La paciencia, la observación y la reflexión iluminarán el camino. La máscara del criminal es intrincada, pero inevitablemente se desmoronará». Mientras la tormenta arreciaba, la mansión pareció sumirse en un tenso silencio, como anticipando el siguiente paso en la investigación de Poirot. Afuera, la lluvia azotaba los acantilados, pero dentro de la mansión silenciosa eran los sutiles temblores de las emociones humanas, el tic de una mano, el cambio de dirección de una mirada, el destello de vacilación, los que hablaban con más fuerza. Hastings observó a Poirot con admiración e inquietud a la vez. «Espero que no nos estemos extraviando», susurró. Los ojos de Poirot brillaron con serena certeza. «Ah, Hastings, las pequeñas células grises nos guiarán. La primera pista es solo una sombra. Pronto, la luz de la claridad se revelará, y con ella, la verdad oculta de Silent Manor. Paciencia, amigo, paciencia». Y así la noche se hizo más profunda. La sospecha, la tensión y el engaño sutil se arremolinaban entre los muros de la mansión, mientras Poirot, siempre metódico, se disponía a seguir la pista, con cuidado de no dejarse engañar por la tentación de lo obvio, pues en el misterio, lo obvio casi siempre es falso. Capítulo 5. El juego psicológico. El sol de la mañana, difuminándose entre las densas nubes de lluvia, proyectaba una tenue luz sobre Silent Manor.
Aunque la tormenta había amainado, la atmósfera dentro de la casa permanecía tensa. Cada huésped era un manojo de nervios y motivos semiocultos. Poirot, sin embargo, se movía con la inquebrantable calma de quien está completamente seguro del método que emplea. Cada gesto es preciso, su mirada penetrante observa, mide y registra constantemente. Hastings lo siguió en silencio, libreta en mano, dispuesto a anotar las deducciones de su amigo, pero consciente de que las pequeñas células grises operaban de maneras que escapaban a la comprensión común. ¿Piensa confrontarlos directamente, Poirot?, preguntó Hastings en voz baja. No, Hastings, respondió Poirot ajustándose la corbata. La confrontación directa es la herramienta más torpe. Observar, interrogar y presionar con suavidad al culpable. Sí, pero nunca acusar hasta que todo esté claro. Hay que jugar con la mente, no solo con la escena del crimen. Poirot comenzó reuniendo a la familia en el salón una vez más. Esta vez, la disposición de los asientos fue deliberada. Colocó a Lady Margaret Carroway y a la señorita Vivian Alder más cerca de la chimenea, donde el calor y la luz suavizaban sus rasgos, mientras que los hombres, Lord Greystone y Jonathan Haversham, se ubicaron más cerca del centro, donde el escrutinio recaería naturalmente. El personal de la casa observaba desde la periferia, con movimientos mesurados y cautelosos. Amigos, comenzó Poirot con un tono suave pero imbuido de autoridad. Los sucesos de anoche nos dejan en una situación delicada. Hay hilos, sí, que parecen indicar un camino. Sin embargo, la mente es un laberinto y hay que tener cuidado de no seguir ciegamente las sombras. Se volvió primero hacia Lord Greystone. Lord Greystone, una pregunta, por favor. Anoche habló con Jonathan Haversham en la sala de billar. Dígame, ¿notó algo inusual en el comportamiento de Sir Reginald antes de su partida? Alfred parpadeó, inseguro. ¿Inusual? No, no lo recuerdo. Parecía como siempre, creo, quizás un poco distraído. Los ojos de Poirot, oscuros y penetrantes, no parpadearon. ¿Distraído? Ah, sí, la distracción es la propia confesión de la mente. Dígame, ¿revisó Sir Reginald algún documento? ¿O quizás miró a algún invitado en particular con alguna preocupación? Alfred dudó, frunciendo el ceño. No, no lo recuerdo. Puede que haya echado un vistazo hacia la biblioteca. Sí, quizá eso. Los labios de Poirot se curvaron ligeramente. Merci. La atención a los pequeños detalles es reveladora. Ahora, Jonathan Haversham. ¿Observó usted lo mismo? Jonathan se removió incómodo. Puede que sí. No presté atención. Estaba concentrado en mi discurso. Poirot asintió, volviéndose hacia Lady Margaret Carroway. Lady Margaret, ¿los observó? ¿Notaron algo extraño? La compostura de Lady Margaret flaqueó levemente, apretando los labios hasta formar una fina línea. No, no puedo decirlo. La noche estuvo muy ocupada y estaba atendiendo otros asuntos. La mirada de Poirot recorrió la habitación una vez más, observando las más mínimas reacciones, el movimiento de un dedo, el cambio de mirada, el sutil rubor en una mejilla. Ah, sí, ya lo vemos, Hastings, murmuró. Cada reacción, por sutil que sea, ofrece una sílaba en la confesión que el culpable no puede expresar abiertamente. Dirigió su atención a la señorita Vivian Alder. Mademoiselle, usted entró en la biblioteca antes de descubrir a Sir Reginald. Dígame, ¿notó algo fuera de lugar? La mano de Vivian temblaba ligeramente en el borde de su abanico. Yo solo lo vi acostado. ¿Y el abrecartas? Su voz se quebró. Ah, claro, dijo Poirot con voz suave. ¿Pero notó algún olor? ¿O quizás algún objeto extraviado? Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron pensativa. Un ligero olor a lilas. ¿Quizás un pañuelo olvidado en alguna parte? Los ojos de Poirot brillaron. Sí, sí. Cada rastro sutil, una ventana a la mente que lo movió. Incluso el más mínimo rastro puede delatar la intención o la negligencia del culpable. Dicho esto, Poirot se volvió hacia el personal. ¿Y ustedes, señora Abbott, joven Lily, notaron algo inusual en las habitaciones de servicio o en los pasillos? La señora Abbott negó con la cabeza. Nada más allá de los problemas domésticos habituales. Lily dudó y luego susurró. Creí oír pasos cerca de la biblioteca, pero supuse que eran de alguno de los invitados. Poirot asintió levemente, con los ojos iluminados por la comprensión. Ah, Dios mío, eso es revelador. El culpable a menudo subestima al sirviente observador.
El miedo puede traicionar, incluso sin intención. Ahora la voz de Poirot bajó, suave pero deliberadamente mordaz. Amigos, nos encontramos en un juego de mentes, y cada jugador, intencionalmente o no, revela algo. Una mirada, una palabra, una vacilación, todo forma parte del diálogo. El culpable, en particular, tiene dificultades para controlar tales señales. Se acercó a Lord Greystone y Jonathan Haversham, mirándolos fijamente como un halcón. Consideren esto. La primera discrepancia aparente en cuanto a sus movimientos ha llamado la atención. Es una sombra, sí, pero podría ser una sombra proyectada para engañar. La verdad, la mano oculta, yace en otra parte, sutil, casi invisible. La mano de Alfred volvió a temblar. Jonathan tensó la mandíbula, con los nudillos blancos contra los brazos del sillón. Ambos estaban bajo la mirada exigente de Poirot, pero ninguno se atrevió a hablar más de lo necesario. Poirot caminó lentamente hacia la ventana, observando la luz grisácea de la mañana que se filtraba por la habitación. El corazón culpable es astuto, Hastings. Quiere engañar, crear la ilusión de culpa en otros. Pero ni siquiera la astucia puede borrar el subconsciente, las pequeñas señales reveladoras que delatan al culpable. Hastings se inclinó más cerca y susurró: ¿Tiene intención de provocarlos, Poirot? Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa. Mais oui. La mente, como un espejo, refleja hasta el más mínimo toque. Mediante preguntas amables, observando atentamente las reacciones, veremos cómo se le cae la máscara a Hastings. ¡Paciencia! Y el juego comienza. Se volvió hacia la compañía reunida una vez más, con un tono cortés pero cargado de una sutil autoridad. Mes amis, realizaré investigaciones individuales en breve. Consideren esto como una cuestión de refinamiento. Su calma, su claridad, su honestidad no serán útiles. La mente habla incluso cuando los labios no lo hacen. La sala se sumió en un tenso silencio. Los invitados intercambiaron miradas inseguras, conscientes de que la atención de Poirot era más profunda que las meras palabras. La tormenta del exterior, reducida ahora a una llovizna constante, reflejaba la silenciosa corriente subyacente de ansiedad y anticipación en Silent Manor. Poirot se dirigió a un pequeño escritorio y levantó con cuidado las páginas del libro de contabilidad esparcidas la noche anterior. Examinó las tenues manchas de tinta, la ligera inclinación de la escritura, las inconsistencias en el espaciado. «Ah, Hastings», murmuró en voz baja, «todo está aquí. La evidencia física es mínima, casi irrelevante, pero corrobora los sutiles susurros de la mente. Cada gesto, cada vacilación, cada olor pasado por alto contribuye al enigma. El culpable está entre nosotros, sí, pero aún no ha sido revelado. Estamos en la etapa de observación, de probar reacciones». Hastings, con el cuaderno en mano, sintió una mezcla de admiración e inquietud. «Es agotador simplemente mirar», susurró. Los ojos de Poirot brillaron, serenos e inquebrantables. «Paciencia, Hastings. Observe, registre y reflexione. Pronto, los hilos se alinearán, la red estará completa, y la mente culpable, por muy astuta que sea, quedará expuesta. El juego psicológico ya está en marcha, y cada participante desempeña su papel sin darse cuenta». Mientras Poirot se disponía a reiniciar sus entrevistas privadas, la sala pareció contener la respiración. La mansión silenciosa, vasta e imponente, se había convertido en un crisol de tensión, un escenario donde se ponían a prueba las mentes de culpables e inocentes por igual, y Poirot, con sus métodos precisos y sutiles, fue el director de esta delicada sinfonía de observación, paciencia y revelación. Capítulo 6. Otro crimen o revelación importante. La luz de la mañana se había vuelto pálida y gris, filtrándose por los altos ventanales de la mansión silenciosa como un testigo reticente. La tormenta había pasado, dejando tras de sí charcos en los senderos adoquinados y el persistente olor a tierra mojada. Sin embargo, en el interior, la mansión permanecía tensa, cada pasillo y salón cargados de una sospecha tácita. Poirot se movía con cautela por las habitaciones, observando los sutiles temblores de ansiedad en la casa, mientras Hastings lo seguía, con el cuaderno en mano, consciente de que el día traería revelaciones que la noche anterior solo había insinuado. La primera parada de Poirot fue la biblioteca, escenario de la muerte de Sir Reginald. La habitación estaba ahora meticulosamente ordenada de nuevo, el abrecartas retirado
y los libros devueltos a sus estantes. Sin embargo, incluso después de corregir el desorden físico, la atmósfera de inquietud persistía. Poirot se agachó ligeramente para examinar el suelo cerca del escritorio. «Hastings», dijo en voz baja, «observe las pequeñas alteraciones aquí. Huellas, pequeñas hendiduras, la apenas perceptible mancha de tinta en esta página del libro mayor. El criminal ha dejado un rastro, por sutil que sea. Sin embargo, hoy debemos considerar un nuevo elemento, uno que perturbará el aparente equilibrio». Hastings asintió, percibiendo la fuerza de la voz de Poirot. «¿Un nuevo elemento?», preguntó en voz baja. «Sí. Estamos a punto de ver cómo reacciona la naturaleza humana bajo presión», respondió Poirot. «La mente culpable suele actuar con precipitación, y esa acción puede manifestarse en un segundo incidente». Su conversación fue interrumpida por el golpe seco y ansioso de la señora Abbot en la puerta de la biblioteca. «Monsieur Poirot, Monsieur Hastings, soy Lily». Su voz temblaba ligeramente. «Ha desaparecido. Estaba en el ala de servicio. Y ahora se ha ido». Poirot se levantó de inmediato con expresión tranquila pero alerta. «¿Desapareció? Eso es muy irregular. Hastings, venga, debemos averiguar las circunstancias». Los dos hombres se apresuraron al ala de servicio. Los pasillos, habitualmente silenciosos, estaban vacíos. El sonido de pasos resonaba extrañamente en el frío aire matutino. Al final del pasillo, la señora Abbot los condujo a las pequeñas habitaciones de Lily. La habitación estaba intacta, sus pertenencias ordenadas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la ventana estaba entreabierta, dejando entrar una fuerte ráfaga de aire matutino, y un ligero aroma a violetas flotaba en el rincón. Poirot entrecerró los ojos. «Ah, qué curioso. ¿Dice que huele a lilas?» Se agachó cerca de la ventana abierta, examinando el alféizar en busca de huellas dactilares o marcas. No hay señales de que la hayan forzado, y aún así ha desaparecido. «Hastings, esto no es un simple accidente. Algo ha alterado el diseño de la casa, y debemos actuar con mucho cuidado». Hastings parecía inquieto. «¿Crees que se la llevó el asesino?» Poirot se enderezó con una mirada oscura y penetrante. «Es una posibilidad, pero también debemos considerar que el miedo por sí solo puede provocar la desaparición. La mente culpable busca controlar los acontecimientos, sí, pero el miedo puede actuar de forma impredecible. Debemos interrogar a cada persona una vez más para determinar si conocemos sus movimientos». Al regresar al salón, Poirot reunió a la familia. La tensión era palpable, acentuada ahora por la incertidumbre de la ausencia de Lily. Lord Greystone se removió en su silla. Jonathan Haversham tensó la mandíbula y la señorita Vivian Alder aferró su abanico con dedos temblorosos. Incluso la postura de Lady Margaret Carroway delataba una ligera inquietud, aunque mantenía la compostura. «Amigos», empezó Poirot con voz pausada, «nos encontramos ante un nuevo acontecimiento. La señorita Lily Fairfax, la joven doncella, ha desaparecido de sus aposentos. No es una trivialidad. Puede que haya presenciado algo anoche, o quizá tema ser observada. En cualquier caso, su ausencia es significativa. Dígame, ¿quién la vio por última vez?» La señora Abbot habló primero. «Fui a verla poco después del desayuno. Estaba ordenando el comedor. Luego salí a hablar con la cocinera. Cuando regresé, ya no estaba. La llamé, pero no hubo respuesta». La mirada de Poirot recorrió a los invitados. «¿Y usted, Lord Greystone? Jonathan Haversham? ¿Alguno de ustedes vio a la señorita Fairfax después del alboroto de la noche?» Ambos hombres negaron con la cabeza, aunque la mirada de Alfred se desvió sutilmente hacia el pasillo. Los dedos de Jonathan tamborileaban suavemente contra el brazo de su sillón. Poirot notaba las más mínimas microexpresiones, catalogándolas en el minucioso registro de su mente. «¿Señorita Alder?», preguntó Poirot con suavidad. La voz de Vivienne tembló. «Solo la vi brevemente anoche, cuando trajo los refrigerios. No puedo decir más». Poirot inclinó la cabeza con expresión serena. «Merci. Verá, Hastings, la desaparición es una prueba. Si observamos con atención, revelará el más mínimo indicio de culpa o miedo. La mente culpable reacciona, a menudo sin pensar, mientras que la inocente se ve limitada por la ansiedad y la cautela». Volviendo su atención a los hombres, el tono de Poirot se endureció ligeramente. «Lord Greystone, Jonathan, piensen bien. Si la señorita Fairfax se encontrara con algo que no debería haber sucedido, ¿qué haría?
¿Cómo podrían influir en ella su miedo o su lealtad? Las manos de Alfred se apretaron en su regazo. El labio de Jonathan se crispó. Poirot dejó que el silencio se prolongara, sintiendo que la tensión se intensificaba. La reacción de cada persona, aunque sutil, lo decía todo. Poirot se acercó entonces a examinar la ventana por la que Lily pudo haber salido, o por la que se la llevaron. No hay señales de entrada forzada. Sin embargo, la presencia del aroma a violeta sugiere que la persona responsable de su desaparición le resulta familiar, o que dejó una firma deliberadamente. Hastings frunció el ceño. ¿Crees que la misma persona que mató a Sir Reginald está involucrada? Pero sí, respondió Poirot. Los crímenes de esta naturaleza rara vez ocurren de forma aislada. Un acto encubre otro. El primer asesinato, la desaparición, están relacionados, amigos. Nuestra tarea es seguir los hilos con cuidado, pues incluso la mente más cuidadosa deja rastros. Poirot se dirigió entonces a los invitados reunidos una vez más. Haremos más averiguaciones, pero con cautela. La casa está aislada y nadie puede salir sin previo aviso. La ausencia de la señorita Fairfax es un momento crucial. Observen su desaparición, las reacciones de quienes la rodean y las sutiles señales que no se pueden ocultar. El corazón culpable rara vez está exento de estremecimiento, y hoy ese estremecimiento hablará a la mirada atenta. Mientras los invitados se dispersaban a regañadientes para desayunar, Poirot y Hastings permanecieron en la biblioteca. Los ojos oscuros de Poirot recorrieron la habitación una vez más, notando las tenues huellas en el polvo del pasillo, la mancha de tinta en el libro de contabilidad y el persistente aroma a lilas que impregnaba las habitaciones de Lily. «Ah, Hastings», murmuró, «el escenario ha cambiado, un nuevo movimiento en nuestra intrincada danza. La desaparición es una señal. Observe las reacciones, pues la mente culpable no puede suprimir su naturaleza por completo». Hastings, libreta en mano, siguió a su amigo en silencio. «No puedo imaginar cuál será la próxima pista, Poirot. Cada día me trae algo más desconcertante». Poirot sonrió levemente, mirando hacia el pasillo que conducía a las habitaciones vacías de Lily. «Mon ami, la confusión es solo aparente. Las pequeñas células grises nunca se cansan. Cada acontecimiento, cada reacción, cada sutil temblor en la mente humana nos acerca a la verdad. Ahora, observamos y esperamos. La próxima revelación iluminará más que las palabras o las pruebas». La mansión pareció contener la respiración, mientras Poirot se disponía a reanudar sus pesquisas privadas. Afuera, la llovizna persistía, con un ritmo constante contra las ventanas, pero dentro de la mansión silenciosa, una nueva tensión se había instalado. La desaparición de Lily Fairfax había transformado un asesinato desconcertante en una red de miedo e incertidumbre, y Poirot, sereno pero vigilante, se preparó para explorar los recovecos ocultos del móvil, el engaño y la fragilidad humana. Capítulo 7. La pista oculta de Poirot. El sol de la tarde se abría paso entre las densas nubes, proyectando una tenue luz gris sobre la mansión silenciosa. El aire estaba cargado de tensión, y cada rincón de la casa resonaba con susurros apagados y el suave correr de los sirvientes. Poirot, siempre preciso, se movía con paso pausado por los pasillos, mientras su bastón golpeaba suavemente el suelo pulido. Hastings lo seguía de cerca, libreta en mano, consciente de que los acontecimientos del día exigían tanto observación como reflexión minuciosa. Poirot se detuvo frente a la habitación vacía de Lily Fairfax, entrecerrando ligeramente los ojos. Hastings, la forma en que desapareció, sutil, calculada, pero con un toque de revelación involuntaria. Debemos examinar los detalles menores, sí, porque la clave de la verdad a menudo se esconde en lo que otros pasan por alto. Hastings se acercó. ¿Crees que se la llevó el asesino? Quizás, dijo Poirot con voz serena pero pausada. O quizás, asustados, se escondieron al percibir el peligro. La distinción es crucial. Observe, Hastings, cómo actúa la mente bajo presión. El miedo puede ser tan revelador como la culpa, y ambos dejan huellas sutiles. Regresaron a la biblioteca, donde los restos del caos de la noche anterior se habían restaurado parcialmente. El abrecartas, usado en su día como instrumento para la muerte de Sir Reginald, había sido reemplazado por una réplica inofensiva para mantener el orden. Poirot se agachó cerca del escritorio, observando con atención los detalles más minuciosos. La mancha de tinta en Milnsett, el libro de contabilidad, la leve huella de una pisada cerca de la alfombra
y la ligera inclinación de una silla que sugería un movimiento apresurado. «Observe, Hastings», murmuró Poirot. «Incluso la más mínima alteración en la disposición puede indicar intención o prisa. La mente humana rara vez es perfecta para engañar. Cada gesto, cada sutil descuido, es una sílaba en la confesión que el culpable no puede expresar abiertamente». La mirada de Poirot se desvió entonces hacia el pequeño escritorio junto a la ventana. Allí se percibían tenues rastros de aceite de lilas, un aroma delicado, casi imperceptible. Inhaló suavemente, con una leve sonrisa en los labios. «Ah, sí. El aroma es el susurro del perpetrador. Intencional o no, habla. Ahora Hastings piense, ¿quién de nuestra compañía usa ese perfume o es probable que deje tal rastro?» Hastings echó un vistazo a la sala. «¿Señorita Alder? ¿Lady Margaret?» Poirot negó con la cabeza sutilmente. «No, es demasiado tenue para ser un pañuelo de dama. Más bien, es un rastro de nerviosismo, de exposición descuidada. El autor, en su prisa, ha dejado una firma personal, consciente o inconscientemente. Y es esto lo que nos lleva a la pista oculta». Se quedó de pie, caminando lentamente, mientras su mente repasaba los acontecimientos de las últimas 24 horas. El primer asesinato, Hastings, fue diseñado para parecer sencillo. Un abrecartas, una distracción, una oportunidad plausible. Sin embargo, el momento, las interacciones, las reacciones, forman un entramado de contradicciones. Y dentro de ese entramado hay una falla que pasa desapercibida para todos, salvo para el observador atento. Hastings frunció el ceño. «¿Un fallo? ¿Te refieres a su coartada?» «Exactitud. La coartada es una construcción delicada, sí, pero ni siquiera la mente más cuidadosa puede ocultar por completo las verdades subconscientes. Observen las reacciones de ayer, el tic de Lord Greystone, los puños apretados de Jonathan, el temblor de Vivian Alder. Cada una es un hilo conductor. Ahora consideren la desaparición de Lily Fairfax. Miedo, sí, pero ¿orquestado o simplemente una reacción? La respuesta reside en la sutil intersección entre el motivo y la oportunidad». Poirot se agachó cerca de la ventana, examinando el alféizar. Un leve arañazo marcaba el borde de la madera pulida, casi imperceptible. Esta es la llave, Hastings. La marca es reciente, no es meramente accidental. Indica un objeto usado con prisa, o quizás tras un pequeño forcejeo. Combinado con el ligero aroma a lilas y el momento de la ausencia de la señorita Fairfax, empezamos a ver surgir un patrón, y el patrón nos dirige muy sutilmente al culpable. Hastings frunció el ceño. «¿Pero quién podría ser, Poirot? Hay tantos con motivos. Todos parecían tener motivos para actuar contra Sir Reginald». Poirot sonrió levemente con los ojos brillantes. «Sí, Hastings, aquí abundan los motivos, sí. Pero el motivo por sí solo no basta. Al criminal no lo delata el deseo, sino su comportamiento. Las pequeñas inconsistencias, las señales involuntarias, los descuidos que pasan desapercibidos para todos, salvo para el observador atento. Y es en estas sutilezas donde se revela la pista oculta». Se levantó y se dirigió al centro de la habitación. «Consideremos lo que sabemos. El primer asesinato ocurrió en la biblioteca, en un momento en que la casa parecía segura. El segundo incidente, la desaparición de la señorita Fairfax, introduce un factor de miedo y oportunidad. Y ahora, observen los detalles menores. La mancha de tinta, el libro de contabilidad desplazado, el tenue aroma a lilas, el rasguño en el alféizar. Estos son los susurros de la verdad, y al conectarlos, iluminan lo que ninguna observación podría revelar por sí sola». La mente de Poirot trabajaba con rapidez, recordando cada sutil interacción del día anterior. La actitud defensiva de Lord Greystone, la ligera vacilación de Jonathan al relatar sus movimientos, el temblor nervioso de la señorita Alder y la cautelosa evasión de Lady Margaret ante ciertas preguntas. Capa tras capa de comportamiento humano, cada una aportando una tenue nota a la sinfonía del engaño. Hastings observaba, percibiendo la intensidad del razonamiento de Poirot. ¿Cree que el siguiente paso será confrontarlos con esta información? «Paciencia, Hastings», respondió Poirot en voz baja. «La confrontación debe ser precisa, orquestada para revelar la verdad sin temor a distracciones. Hay que permitir que la mente culpable se exponga voluntariamente o mediante sus propias traiciones sutiles. Y esto, señor». Capítulo 8. La reunión final. Al caer la tarde,
La mansión silenciosa había asumido una quietud casi opresiva. La lluvia había cesado, dejando solo el lejano murmullo del agua al deslizarse por los adoquines y el ocasional graznido de un cuervo en los bosques circundantes. La casa, imponente pero acogedora, se sentía cargada de expectación. Cada pasillo, cada salón, parecía guardar su propio secreto, y cada huésped, consciente o inconscientemente, sentía el peso del meticuloso escrutinio de Poirot. Poirot había solicitado la reunión, y la familia reunida accedió, con expresiones que mezclaban curiosidad, inquietud y miedo contenido. El salón, donde se habían celebrado los interrogatorios matutinos, era ahora el escenario de lo que se convertiría en un momento decisivo de la investigación. Los invitados entraron uno a uno, con pasos cautelosos, como si cada sonido pudiera delatarlos. «Amigos», comenzó Poirot con voz serena pero con autoridad, «nos encontramos en un momento en el que convergen la observación, la deducción y la sutil perspicacia. Los acontecimientos de las últimas 24 horas, el desafortunado fallecimiento de Sir Reginald, la desaparición de la señorita Lily Fairfax y las pequeñas irregularidades, detectadas por ojos atentos, nos han presentado un intrincado rompecabezas, y es mi tarea juntar las piezas, sí, en el orden correcto, para que la verdad pueda ser revelada». Hizo una pausa mesurada, mientras sus ojos oscuros recorrían la habitación, observando cada gesto de una mano, cada mirada inquieta. Recordemos brevemente la secuencia de los acontecimientos tal como los entendemos. Sir Reginald fue encontrado en la biblioteca, derribado por un abrecartas. La casa, aislada por la tormenta y la noche, no permitía ninguna interferencia externa. Cada huésped tenía un posible motivo, sí, y sin embargo, el motivo por sí solo no basta para identificar al culpable. Poirot hizo un gesto a los invitados, empezando por Lord Alfred Greystone. «Lord Greystone, usted afirmó anoche que estaba comprometido con Jonathan Haversham en la sala de billar. Sin embargo, surgió una discrepancia en la sincronización de sus movimientos. Esta discrepancia parecía convincente, oui, pero tras una observación más profunda se hizo evidente que se trata de una distracción, una pista falsa inicial, diseñada, quizá consciente o inconscientemente, para desviar la atención de la verdadera secuencia de los acontecimientos». Alfred se removió en su asiento, entrecerrando los ojos. Jonathan Haversham, sentado a su lado, también se tensó, pero la mirada de Poirot los rebasó sin acusarlos de inmediato. «Señorita Vivian Alder», continuó Poirot volviéndose hacia ella, «usted notó un ligero aroma a lilas en la biblioteca, un detalle que se pasa por alto fácilmente, pero que, sin embargo, tiene una importancia sutil. Hay que tener en cuenta cada pista, cada observación, aparentemente insignificante, puede contribuir a la idea general». La mano de Vivian temblaba ligeramente sobre su abanico. Evitaba su mirada, una señal reveladora que Poirot notó sin comentarios. Poirot se dirigió entonces a Lady Margaret Carroway. Su papel como observadora fue ejemplar, sí. Sin embargo, ni siquiera una observación minuciosa puede ocultar las reacciones de la mente humana ante el miedo o la culpa. Gestos sutiles, vacilaciones fugaces, revelan más que las simples palabras. Poirot se dirigió al centro de la sala, dejando que sus palabras se asentaran, y luego dirigió la atención de los presentes hacia los acontecimientos de la mañana. Y ahora, la desaparición de la señorita Lily Fairfax introduce un elemento crucial. Una sirvienta, normalmente invisible, ahora ausente. ¿Por qué? ¿Fue miedo o intervención? Y si fue intervención, ¿quién? Dejó que el silencio se prolongara, mientras cada invitado se removía inquieto en su asiento. La mirada de Poirot, oscura y penetrante, escrutaba cada reacción, cada tic involuntario. La respuesta, amigos, no reside en suposiciones, sino en la observación sutil, detalles que pasan desapercibidos para el ojo casual, pero que son evidentes para quien estudia con atención el comportamiento humano. Poirot volvió a señalar la biblioteca. Consideren las huellas que quedaron, la mancha de tinta en el libro de contabilidad, el ligero desplazamiento de una silla, el leve rasguño en el alféizar de la ventana y el delicado aroma a lilas. Cada una es un susurro de verdad, una nota menor en la composición general de los acontecimientos, y cuando conectamos estas pistas aparentemente insignificantes, surge un patrón. Una mente, cuidadosa pero inevitablemente falible, ha orquestado los acontecimientos de una manera que, aunque sutil, se revela al observador atento. Hastings se inclinó ligeramente hacia adelante,
percibiendo la creciente tensión, mientras Alfred y Jonathan intercambiaban miradas inquietas. La mirada de Poirot volvió a cambiar, suavizándose, pero con el peso de la convicción. «Ahora, amigos», dijo Poirot, «es hora de revelar las interconexiones que, hasta ahora, se les han escapado. El primer acto, el asesinato de Sir Reginald, pretendía parecer simple. Sin embargo, el segundo, la desaparición de la señorita Fairfax, fue el paso en falso crucial. Es a través de su ausencia y de las sutiles huellas dejadas en sus aposentos y a lo largo del pasillo que se hace evidente la verdadera naturaleza de los acontecimientos». Poirot hizo una pausa para que los invitados asimilaran sus palabras. Luego, con deliberada precisión, se dirigió a Lord Greyston una vez más. «Lord Alfred, considere su propio comportamiento, sus gestos nerviosos, su ligera actitud defensiva y la vacilación al relatar sus movimientos fueron notados. Sin embargo, no constituyen una prueba en sí mismos. La verdadera evidencia reside en otra parte, en las huellas involuntarias de culpabilidad dejadas por otro». Su mirada se centró en Jonathan Haversham. «Jonathan, tus puños apretados, tu fugaz vacilación, tu cuidadosa evasión de ciertos detalles, delatan una mente que intenta ocultar conocimiento más allá de la superficie de la mera observación. Y, sin embargo, hay uno entre ustedes cuya cuidadosa construcción de coartadas y distracciones aparentemente menores ha, en verdad, tejido el patrón más revelador». La mirada de Poirot recorrió lentamente la habitación, fijándose finalmente en la señorita Vivian Alder. Si bien había mantenido la compostura en apariencia, el sutil temblor de sus manos, la evitación del contacto visual directo y el ligero rubor que coloreaba sus mejillas eran más elocuentes que cualquier palabra. «Amigos», dijo Poirot con voz serena, pero con un tono definitivo, «las capas del engaño ya son visibles. La primera pista, diseñada para despistar, las reacciones de cada observador y las pequeñas pistas que todos los demás pasan por alto, juntas forman una red que apunta inequívocamente al individuo cuyas acciones causaron la muerte de Sir Reginald y la desaparición de la señorita Fairfax». Los labios de Vivian se entreabrieron levemente, y una leve inspiración delató la conmoción que intentaba disimular. Los ojos oscuros de Poirot la sostuvieron firmes. No es el paso en falso evidente ni el gesto llamativo lo que revela la culpa. Es la acumulación de pequeños detalles, el temblor, el olor, la inconsistencia pasada por alto. El corazón culpable no puede permanecer en silencio bajo escrutinio, y ahora, mediante la paciente observación del comportamiento humano, vemos la verdad. Un silencio denso invadió la sala. Incluso los sirvientes, reunidos discretamente en los extremos, sintieron cómo la tensión se convertía en una fuerza tangible. La tormenta había pasado, pero el aire en la mansión silenciosa estaba electrizante, cargado de anticipación, mientras Poirot se preparaba para pasar de la meticulosa deducción a la revelación final. El momento en que la fachada cuidadosamente construida se derrumbaría y los hilos del motivo, la oportunidad y la sutileza del comportamiento convergieran en una verdad innegable. Hastings, con el cuaderno preparado, pero consciente de que las palabras no bastaban para captar la gravedad del momento, sintió todo el peso de la precisión de Poirot. «Dios mío», susurró, «todo ha conducido a esto. Las pistas ocultas, las reacciones, los gestos más pequeños. Todo importa». Poirot inclinó levemente la cabeza. «Exactitud, Hastings. Y ahora, con paciencia y observación, veremos cómo la red se completa. La mente culpable ha bailado sobre un escenario preparado para su paso en falso, y el acto final está a punto de desarrollarse». La sala, enorme y silenciosa, esperaba las siguientes palabras de Poirot. Consciente de que los patrones sutiles del comportamiento humano, los motivos ocultos y las verdades ocultas pronto emergerían a la luz. Capítulo 9. La revelación. La sala estaba en silencio, el aire cargado de expectación. La mansión silenciosa, a pesar de la tormenta que se disipaba en el exterior, parecía vibrar con la tensión colectiva de los reunidos. Poirot permanecía en el centro del salón, con una postura inmaculada, y sus ojos brillaban con la serena certeza de quien había desentrañado las complejidades del engaño humano. Hastings, libreta en mano, sintió la familiar mezcla de asombro y aprensión. Sabía que el momento de la revelación estaba cerca. «Amigos», comenzó Poirot con voz mesurada y pausada, «hemos observado, cuestionado y reflexionado sobre los acontecimientos de los últimos 2 días. Hemos notado movimientos, reacciones y sutiles inconsistencias. Y ahora, por fin,
Ha llegado el momento de atar cabos, desenredar la red y revelar la verdad oculta tras capas de engaño. Hizo una breve pausa para que sus palabras se asentaran. La sala permaneció en silencio, cada invitado tenso, consciente de que las deducciones de Poirot desbaratarían cualquier ilusión de inocencia. Primero, consideremos la cronología. Sir Reginald fue encontrado en la biblioteca, derribado por un abrecartas. Los movimientos de los invitados esa noche fueron relatados con aparente claridad. Sin embargo, como hemos observado, incluso las declaraciones más deliberadas pueden ocultar la verdad cuando intervienen la emoción y el miedo. La mirada de Poirot recorrió metódicamente la sala. Lord Alfred Greystone lo observaron en la sala de billar con Jonathan Haversham. Una discrepancia en el tiempo sugirió culpabilidad a primera vista. Una primera pista falsa, sin duda. Sin embargo, reflexionando, no fue más que una distracción. El verdadero culpable se basó en la aparente atención a los demás para enmascarar sus propias acciones. Alfred tensó la mandíbula, pero Poirot no lo miró fijamente. Se acercó a Jonathan. Y Jonathan, tus vacilaciones, tus fugaces gestos de ansiedad, denotaban consciencia, pero no culpabilidad. Observaste. Sí, pero no fuiste tú quien golpeó. La mente culpable, sin embargo, deja huellas sutiles, a menudo involuntarias, y son estas huellas las que revelan la verdad. Los invitados intercambiaron miradas, la tensión en aumento, mientras la mirada de Poirot se posaba en la señorita Vivian Alder. Ella se mantuvo serena, elegante por fuera, pero el leve temblor en sus manos y la breve evitación del contacto visual delataban su tensión interna. «Amigos», dijo Poirot con voz serena pero penetrante, «debemos considerar los detalles menores. El tenue aroma a lilas que flotaba cerca del escritorio de Sir Reginald, el arañazo en el alféizar de la ventana de la señorita Fairfax, las páginas del libro de contabilidad desplazadas y la sutil mancha de tinta en ese libro. No fueron sucesos fortuitos, no. Cada uno fue provocado, inadvertida o deliberadamente, por una sola mente. La mente que orquestó tanto el asesinato de Sir Reginald como la desaparición de la señorita Fairfax. Se acercó lentamente a Vivian, fijándose en ella con una precisión inquebrantable. «Señorita Alder, verá, la mano cuidadosa pero humana deja huellas, su atención al detalle, su serenidad al ser interrogada, incluso su forma de evitar ciertas preguntas. Todo esto fue observado, mes amis. Son las traiciones más pequeñas pero inconfundibles cuando uno sabe dónde buscar». Los labios de Vivian se entreabrieron levemente y dejó escapar un suave jadeo antes de recuperar el control. La sala se inclinó hacia adelante al unísono, percibiendo la culminación del metódico razonamiento de Poirot. Poirot continuó. El asesinato en sí fue un acto de oportunidad y cálculo. Usted conocía los hábitos de Sir Reginald, la ubicación del abrecartas, el momento de sus interacciones con los demás, y cuando percibió que las sospechas podían recaer en otra persona, intentó crear distracciones, pistas falsas diseñadas para desviar la atención de su propia participación. Su voz se suavizó ligeramente, casi con compasión. Y entonces, la desaparición de la señorita Fairfax. No fue solo el miedo lo que la alejó. No, intentó controlar la narración, evitar ser observado, retrasar el descubrimiento de la verdad. Sin embargo, el leve aroma a lilas, el arañazo en la ventana, las pequeñas señales que todos los demás pasaron por alto, todo eso delató su presencia. La mirada de Poirot recorrió la sala de nuevo, observando cada reacción. Las primeras pistas, las discrepancias, las minuciosas observaciones. Cada una era un paso en un camino deliberadamente oculto. Sin embargo, ni siquiera la construcción más meticulosa puede ocultar las señales inconscientes de la mente culpable, sus gestos nerviosos, su leve evasión de la mirada, el temblor de sus manos. Estas son las huellas de la conciencia en el alma. La compostura de Vivian flaqueó. Su voz apenas era un susurro. Yo no quise. El tono de Poirot era firme pero amable. Nadie lo hace nunca, mademoiselle. Y sin embargo, la intención no siempre es visible. Las acciones, incluso las más sutiles, hablan. Sus motivos, de pasión, de resentimiento, de miedo, se revelan ahora a través de la secuencia de acontecimientos y la cuidadosa observación del comportamiento humano. Se giró ligeramente hacia el resto de la asamblea, recorriendo con la mirada la sala. Y así, amigos, el caso ya no es incierto. La asesina de Sir Reginald y la artífice de la desaparición de la señorita Fairfax
no es otra que la señorita Vivian Alder. Su cuidadosa orquestación, su intento de distracción, sus sutiles pero reveladoras señales, todo nos ha llevado inexorablemente a esta conclusión. Un silencio invadió la sala. Lord Greystone exhaló lentamente. La tensión se alivió de sus hombros. Jonathan relajó los puños, con el alivio reflejado en su rostro. Lady Margaret Carroway se recostó en su asiento, con una expresión que mezclaba asombro y aceptación mesurada. Solo Vivien permaneció paralizada, palideciendo al comprender la realidad. Poirot inclinó la cabeza levemente. La ley seguirá su curso, sí, y confío en que la señorita Fairfax saldrá ilesa, pues también ella ha sido presa del miedo. Y sin embargo, la moraleja es siempre clara. Ni siquiera la mente más atenta puede escapar por completo a la observación. El comportamiento humano, por sutil que sea, es un lenguaje que el observador atento descifra con certeza. Hastings, todavía sentado con su libreta abierta, susurró con asombro, observando y probando reacciones. Lo vio todo, Poirot. Cada sutil señal la condujo a ella. Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa. Exactitud, Hastings. Observación, paciencia y una cuidadosa atención a la naturaleza humana, las pequeñas células grises, es todo lo que se requiere. La evidencia física puede confundir, los testigos pueden recordar mal, pero la mente misma habla, si uno sabe escuchar. Vivien, recuperando por fin algo de voz, habló con voz temblorosa. Yo no quise, simplemente. Todo salió mal. La expresión de Poirot se suavizó, aunque sus ojos conservaron su penetrante claridad. Las intenciones, amigos, nunca son siempre visibles, pero las acciones analizadas con cuidado revelan más que las palabras. Y ahora la verdad se revela, y la justicia puede seguir su curso natural. El ambiente en la sala era denso, pero la tensión dio paso poco a poco a una sensación de resolución. La tormenta, tanto literal como metafórica, había pasado. Poirot, de pie y con serenidad, observó a la asamblea por última vez, notando la mezcla de alivio, conmoción e introspección en cada rostro. Amigos, concluyó, el caso de la mansión silenciosa está resuelto. El engaño, el miedo, las coartadas cuidadosamente elaboradas, todo ha quedado al descubierto. Y la lección quizás es simple. La mente humana puede intentar ocultarse, pero no puede escapar por completo a la mirada de una observación atenta. Hastings exhaló y cerró su libreta. Siempre es extraordinario presenciarlo, Poirot. Cada detalle, cada gesto, todo importa. Poirot inclinó la cabeza, recorriendo la habitación con la mirada por última vez. Sí, Hastings. Y ahora, mis amigos, el orden puede restablecerse, aunque los ecos de la verdad persistan, como siempre. Las pequeñas células grises han triunfado, como siempre ocurre. La sala permaneció en silencio un instante más, mientras el peso de la revelación se asentaba por completo, antes de que la familia reunida comenzara a procesar la verdad. El caso había llegado a su fin, pero tras sus consecuencias, el intrincado entramado de comportamiento humano, motivos y sutiles engaños, dejó una persistente sensación de asombro ante la meticulosa mente de Hércules Poirot. Capítulo 10. Resultado y justicia. La tarde se había instalado en una calma que contradecía la agitación de los días anteriores. La mansión silenciosa, antaño un escenario de tensión e incertidumbre, ahora soportaba el peso silencioso de la resolución. La tormenta había pasado por completo, dejando los jardines resbaladizos por la lluvia y relucientes bajo el tenue resplandor del sol poniente. Dentro, la atmósfera era sobria, como si la propia casa se estuviera adaptando a la recién descubierta claridad. Poirot se movía con paso pausado por el salón, bastón en mano, con una postura inmaculada y los ojos brillantes por la satisfacción de un caso concluido con precisión. Hastings lo seguía de cerca, con su cuaderno guardado, presintiendo que, si bien la investigación formal estaba concluida, las reflexiones de Poirot eran tan importantes para la justicia como los procedimientos oficiales que vendrían después. La familia se reunió una vez más, aunque con un tono distinto al de la tensa reunión de la tarde anterior. Lord Greystone y Jonathan Haversham intercambiaron corteses saludos. Su inquietud se había aliviado, pero aún persistía. Lady Margaret Carroway permanecía sentada con serena elegancia, pero sus ojos delataban una persistente preocupación, e incluso los sirvientes, que habían observado las revelaciones con gran atención, parecieron respirar más tranquilos al saber que habían recuperado la seguridad.
Poirot se dirigió al grupo con un tono tranquilo y mesurado, pero que transmitía la gravedad de la situación. Amigos, los acontecimientos de los últimos días han puesto a prueba la paciencia, la observación y la brújula moral de cada uno de nosotros. El lamentable fallecimiento de Sir Reginald y la desaparición temporal de la señorita Lily Fairfax han revelado verdades ocultas tras las fachadas de la civilidad. Sin embargo, las consecuencias, aunque inevitables, se ven atenuadas por la resolución de la justicia. Hizo una pausa para que las palabras se asentaran. La señorita Vivian Alder, la culpable, ha sido puesta bajo la custodia de las autoridades, y la ley seguirá su curso. Quizás sea un alivio que la señorita Fairfax haya sido encontrada a salvo. Su ausencia es temporal y resultado de circunstancias orquestadas por el miedo y la confusión, más que por el daño. El orden, aunque perturbado, ha sido restablecido en la mansión silenciosa. Vivian, sentada en silencio con resignación, no habló. Su anterior serenidad se había disuelto en una mezcla de arrepentimiento y reconocimiento. El peso de sus actos, ahora plenamente expuesto, recaía visiblemente sobre sus hombros, y la aguda observación de Poirot había asegurado que sus intentos de disimular fracasaran. Lord Greystone, visiblemente aliviado, carraspeó. «Monsieur Poirot, no puedo expresar con palabras la profunda gratitud que le debemos. Su perspicacia, su paciencia y sus métodos únicos han revelado la verdad de una manera que escapa a la comprensión común». Poirot inclinó levemente la cabeza, con una leve sonrisa curvando sus labios. «Merci, Lord Greystone. Pero no es lo extraordinario, sí, sino la minuciosa atención al detalle, la paciente observación de la naturaleza humana, lo que revela la verdad. Las pequeñas células grises, amigo mío, son siempre el instrumento más fiable cuando se emplean con precisión y reflexión». Hastings, de pie en silencio a un lado, añadió su propia voz, con un matiz de asombro. «Es notable, Poirot, cómo los gestos más pequeños, las señales más sutiles y las reacciones más sutiles pueden indicar con tanta claridad la solución. Cada momento, cada acción, importaba». Poirot asintió, volviéndose ligeramente hacia Hastings, como si enfatizara una reflexión privada. «Exactitud, Hastings, es un recordatorio de que la mente habla continuamente, incluso cuando faltan las palabras. Los culpables, por miedo o descuido, se revelan en los detalles más sutiles, y el observador atento, paciente y preciso, discierne el patrón en medio del aparente caos». La familia murmuró en un silencioso asentimiento, cada invitado reflexionando sobre los acontecimientos que habían perturbado sus vidas tan recientemente. Poirot, percibiendo la carga emocional del momento, hizo una breve pausa antes de continuar. «Amigos, la naturaleza de la acción humana es compleja. Pasión, miedo, resentimiento y deseo. Estas fuerzas moldean el comportamiento de maneras sutiles y profundas. La ley aborda las consecuencias tangibles, pero es la comprensión del motivo, el discernimiento de indicios sutiles y el reconocimiento del carácter lo que completa el panorama de la justicia. Y en este caso, la resolución no es solo la aprehensión del culpable, sino la restauración del orden y la comprensión de los afectados». Lady Margaret Carroway, elegante pero contemplativa, habló en voz baja. «Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo una sola mente puede desentrañar los hilos que tantos intentan ocultar? Monsieur Poirot, es como si percibiera lo que yace más allá de lo visible, como si leyera las intenciones y los temores como si estuvieran escritos con claridad ante usted». Poirot sonrió levemente, inclinando la cabeza. «Ah, Lady Margaret, no es magia, no. Es la atención paciente al comportamiento humano, el registro cuidadoso de los detalles, la conexión de señales sutiles que parecen triviales pero forman un patrón coherente. La mente humana nunca está en silencio, ni siquiera cuando lo están los labios, simplemente hay que saber escuchar». A medida que avanzaba la noche, la casa empezó a aquietarse. Las conversaciones se reanudaron, aunque ahora con un matiz de reflexión más que de ansiedad. La tormenta exterior, tras amainar por completo, permitió que la mansión se bañara en la tenue luz del sol poniente, que se reflejaba en las superficies resbaladizas por la lluvia e inundaba las habitaciones de una suave calidez. Poirot, acompañado por Hastings, se dirigió a la puerta, preparándose para partir. La familia hizo una pausa, presintiendo el fin del día y del caso. Lord Greystone dio un paso al frente. «Monsieur Poirot, ¿regresará pronto a Londres?» Poirot se ajustó la corbata con su habitual meticulosidad. «Sí, Lord Greystone».
Los deberes de las pequeñas células grises me llaman a otro lugar. Pero me voy satisfecho, sabiendo que la verdad, por oculta que esté, ha sido revelada y que la justicia ha seguido su curso. Hastings miró a la familia reunida. Es notable, Poirot, lo tranquilo que se mantiene incluso después de un caso tan complejo. ¿Alguna vez siente el peso de todo esto? Los ojos de Poirot brillaron con un toque de humor en sus profundidades. Ah, Hastings, uno nunca debe dejarse abrumar por el peso de la verdad o la locura humana. La calma, el orden y la certeza de que la mente, observada con atención, lo revela todo. Ese es el enfoque adecuado, y quizás un pequeño toque de humor ante la excentricidad humana siempre sea aconsejable. Al entrar en el vestíbulo, la mirada de Poirot recorrió por última vez la mansión silenciosa. La grandeza de la casa, ahora tranquila, reflejaba la restauración del orden. Los ecos de tensión se habían desvanecido, reemplazados por una sensación de resolución y la serena conciencia de la complejidad humana al descubierto. Hastings, sintiendo la conclusión del caso, comentó en voz baja: «Siempre es una lección de humildad, Poirot. La profundidad de su observación, la paciencia y la comprensión del carácter, verdaderamente extraordinarias». Poirot inclinó la cabeza. «Sí, Hastings, la mente es un rompecabezas, intrincado e infinitamente fascinante. Y cuando uno tiene el privilegio de observarla de cerca, incluso las verdades más ocultas se revelan. Entonces se hace justicia, no solo mediante la ley, sino mediante la comprensión, la observación y la reflexión. Y ahora, amigos, nos vamos. Silent Manor restaurada, sus secretos revelados y las pequeñas neuronas satisfechas». Al salir de la casa al fresco aire del atardecer, Hastings respiró hondo, sintiendo que el peso de los acontecimientos se aliviaba ligeramente. Poirot, tranquilo y sereno, se ajustó el sombrero y contempló el horizonte. Los jardines empapados por la lluvia brillaban bajo la luz del sol que se desvanecía, reflejando la claridad que finalmente había llegado a Silent Manor. Una resolución fruto de la observación meticulosa, la deducción paciente y el sutil, pero infalible, poder de las pequeñas células grises. Capítulo 11. El epílogo. La mañana siguiente a las revelaciones en la mansión silenciosa, llegó con una serenidad silenciosa, casi reflexiva. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los altos ventanales, proyectando largos y cálidos rayos sobre los pisos pulidos. La tormenta se había disipado por completo, dejando los jardines relucientes de rocío y el aire impregnado de una claridad fresca y nítida. Para la familia, el día fue de una normalidad provisional, un momento para absorber el peso de los acontecimientos pasados y adaptarse a una vida libre de sospechas, tensión y miedo. Poirot recorrió la casa con su característica precisión, golpeando suavemente el bastón mientras observaba el resultado de sus investigaciones. Hastings lo seguía de cerca, con su libreta bajo el brazo, aunque hoy sus notas eran más para reflexionar que para registrar. La mansión, antaño un teatro de ansiedad y malicia oculta, ahora parecía casi tranquila. Sin embargo, a los ojos de Poirot no se les escapaba nada. El más mínimo movimiento de muebles, el tenue aroma a perfume, las sutiles expresiones de alivio, culpa o latente duda entre los miembros de la casa. Se detuvo brevemente en el salón principal, dejando que su mirada se deslizara sobre los ocupantes, ahora enfrascados en una actividad silenciosa. Lord Alfred Greystone conversaba amablemente con Jonathan Haversham. Ambos hombres se sentían aliviados pero cautelosos, con gestos suavizados por el cierre del misterio. Lady Margaret Carroway se movía silenciosamente por el salón, arreglando flores, con su elegancia intacta pero con expresión pensativa. Incluso los sirvientes se movían con una compostura más relajada, sus ojos de vez en cuando dirigiéndose a la biblioteca y al salón donde se habían desarrollado los acontecimientos. La atención de Poirot se centró, como siempre, en las sutilezas humanas, los rastros de miedo que no habían desaparecido por completo, la leve tensión en los hombros y los gestos, y el alivio que se mezclaba con una persistente introspección. «Hastings», dijo en voz baja, «el caso está concluido, sí. Sin embargo, observe. Aunque el peligro ha pasado, los ecos de la emoción persisten. Es la condición humana. Las acciones dejan huella en la mente mucho después de que el evento mismo haya pasado». Hastings asintió, observando a un par de criadas que comentaban en voz baja los recientes acontecimientos, con expresiones que mezclaban asombro y aprensión.
Es notable, Poirot, cómo un simple acto de observación, cuidadoso y paciente, puede iluminar los enredos más complejos. La verdad deja una huella sutil pero innegable en todos los implicados. Poirot sonrió levemente, ajustándose la corbata con su habitual meticulosidad. Exactitud, Hastings. Las pequeñas células grises no solo resuelven los enigmas de la acción, iluminan las facetas ocultas del carácter, los remordimientos de la conciencia y las verdades tácitas que guían la conducta humana. La justicia, en su sentido más amplio, no es simplemente la aprehensión del culpable, sino la restauración de la comprensión, la claridad y el equilibrio moral. Mientras caminaban hacia el salón, Poirot vio a la señorita Lily Fairfax sentada junto a la ventana, con expresión serena y reflexiva. Su terrible experiencia, aunque breve, la había transformado visiblemente. Mirada más atenta, postura ligeramente más erguida, una nueva conciencia de las complejidades y los peligros de la vida adulta dentro de la mansión. Poirot la observó desde la distancia, notando la sutil fortaleza que había emergido en su actitud, una resiliencia nacida del miedo transformada en comprensión. «Ah, mis amigos», dijo Poirot con dulzura, «a menudo son los más pequeños quienes enseñan las lecciones más importantes. La ausencia de la señorita Fairfax, su reacción ante el miedo y su regreso sano y salvo, nos recuerdan que el coraje y la claridad a menudo surgen inesperadamente, incluso en los corazones más jóvenes». Hastings, sentado cerca, garabateó una breve nota. Su terrible experiencia, aunque aterradora, también pudo haberle enseñado a observar y comprender la naturaleza humana como pocos adultos lo hacen. Poirot inclinó la cabeza pensativo. Sí, la observación, incluso en la adversidad, agudiza la mente. Y ahora la familia, libre de engaños y ocultaciones, puede proceder con una renovada comprensión de sí mismos y de quienes los rodean. Cada uno llevará la huella de los acontecimientos, un recuerdo sutil pero instructivo que guiará sus acciones futuras. La mirada del detective se desvió hacia la señorita Vivien Alder, escoltada bajo atenta supervisión. Su expresión era contenida, una mezcla de arrepentimiento y resignación. Incluso en su caída, Poirot notó la tenue dignidad en su postura, la complejidad humana del remordimiento atemperada por la inevitabilidad de las consecuencias. «Hastings», murmuró Poirot, «observe cómo incluso quienes cometen errores de conciencia conservan rastros de humanidad. Castigo, justicia, sí, pero también la comprensión de que las acciones surgen de una compleja interacción de motivos, emociones y circunstancias». Hastings asintió solemnemente. «Siempre es una lección de humildad, Poirot. Se ven tantas capas de comportamiento e intenciones que son invisibles para la mayoría de la gente». Poirot hizo una breve pausa, recorriendo la sala con la mirada como si catalogara hasta el último detalle de expresiones, gestos y comportamiento. «En efecto, Hastings, y por eso nuestro trabajo, por sutil que pueda parecer a otros, es tan vital. Las pequeñas células grises no solo descubren la verdad, sino que la preservan en su totalidad, revelando la interacción entre la mente y la acción, entre la ocultación y la revelación, entre el miedo y la consecuencia moral». Mientras se preparaban para partir de la mansión silenciosa, la familia se reunió para despedirlos. Lord Greystone les ofreció un firme apretón de manos con la gratitud reflejada en sus ojos. Jonathan Haversham asintió respetuosamente, y Lady Margaret Carroway les dedicó una sonrisa amable y apreciativa. Incluso los sirvientes más jóvenes, antes temerosos e inseguros, ahora observaban con admiración y alivio. Poirot, ajustándose el sombrero y agarrando su bastón, se dirigió a todos con mesurada elegancia. «Amigos, recuerden siempre que la vida, como un caso, se compone de sutiles detalles, observación minuciosa y atención a las pequeñas verdades que rigen nuestras acciones. Incluso cuando los acontecimientos parecen caóticos o inescrutables, las pautas, si uno observa con diligencia, se revelan, y cuando lo hacen, la claridad y la justicia surgen inevitablemente». Dicho esto, Poirot y Hastings salieron al fresco aire de la mañana. Los jardines brillaban con el rocío. El sol se asomaba entre las nubes, iluminando la mansión con una luz dorada. Una suave brisa traía el aroma de las flores y la tierra mojada, mezclándose con el lejano trinar de los pájaros, como si la naturaleza misma reconociera la resolución de los asuntos humanos dentro de la casa. Hastings miró a Poirot mientras caminaban por el sendero hacia el carruaje que los esperaba.
¿Se cansa alguna vez de estas revelaciones, Poirot? La complejidad, la tensión, la observación constante. Poirot sonrió levemente, con un brillo en los ojos. Mi amigo, uno nunca se cansa de comprender. La observación, la reflexión, el estudio minucioso de la mente humana son alegrías, no cargas. Cada caso es una nueva oportunidad de ver el mundo tal como es, bajo la superficie de las apariencias. Y eso, Hastings, siempre es motivo de satisfacción. El carruaje avanzaba por el reluciente camino de entrada. Poirot sentado con serena compostura, Hastings a su lado, con el cuaderno finalmente cerrado. La mansión silenciosa se perdía en la distancia, con sus misterios resueltos, sus secretos revelados y las lecciones aprendidas por todos los que habían recorrido sus pasillos. Y al partir, la voz tranquila de Poirot reflejó un pensamiento final, cargado de sabiduría y un delicado toque de humor. Ah, Hastings, la mente humana es un rompecabezas de infinita complejidad, y sin embargo, cuando uno escucha con atención, observa con atención y aplica sus pequeñas neuronas con paciencia y precisión, ningún secreto, por muy oculto que esté, puede perdurar para siempre. Hastings, sonriendo, miró hacia el horizonte. Y el mundo parece un poco más claro gracias a ello, Poirot. Poirot inclinó la cabeza, con una leve sonrisa en los labios y la vista ya escrutando el camino. Sí, Hastings, un poco más claro, y siempre merecedor de atención. El carruaje continuó avanzando, dejando atrás Silent Manor, bañada por la luz del sol, con los ecos del misterio, la revelación y la comprensión humana flotando en el aire. Un testimonio del poder perdurable de las pequeñas células grises y la mente meticulosa de Hércules Poirot. Capítulo 12. Resolución. El sol del atardecer bañaba la mansión silenciosa con un resplandor dorado. Sus pasillos, antes en sombras, ahora iluminados, revelaban la quietud que había dejado la revelación. La tormenta, que parecía reflejar la agitación dentro de la casa, había pasado por completo, dejando solo el tenue aroma a tierra empapada por la lluvia que se filtraba por las ventanas abiertas. La casa se movía en silencio, una tensión contenida reemplazada por la reflexión, mientras cada persona procesaba los acontecimientos que se habían desarrollado tan recientemente. Poirot permanecía en el centro del salón, bastón en mano, observando a la asamblea con una mirada serena pero penetrante. Hastings, con el cuaderno finalmente cerrado, lo observaba con una mezcla de asombro y expectación. Estaban a punto de presenciar la resolución final, la culminación de días de observación meticulosa, deducción sutil y perspicacia psicológica. «Amigos», comenzó Poirot con voz serena, pausada y llamando la atención, «hemos caminado juntos entre sombras de duda, pistas falsas y engaños cuidadosamente urdidos. Cada paso de nuestro viaje ha estado guiado por la observación, las pequeñas señales, casi invisibles, que la naturaleza humana no puede ocultar por completo. Y ahora, la verdad final debe ser esclarecida». Dejó que la pausa se alargara, observando cada tic, cada fugaz expresión entre los invitados reunidos. Lord Alfred Greystone se movió ligeramente. Los dedos de Jonathan Haversham se crisparon con ansiedad contenida, y la compostura de Lady Margaret Carroway mostraba un leve temblor de anticipación. Incluso los sirvientes, discretamente reunidos en los extremos de la sala, sentían la presión del momento. El asesinato de Sir Reginald, aunque aparentemente simple en su ejecución, estuvo plagado de engaños. El abridor de cartas, el momento elegido, la aparente concentración en ciertos individuos, todo fue orquestado para engañar. Sin embargo, la mente culpable, incluso con cuidado, deja rastros que no escapan a la atenta mirada de las pequeñas células grises. Poirot se volvió hacia las figuras clave, entrecerrando ligeramente la mirada. Consideren, amigos, la evidencia no de los objetos, sino del comportamiento, el tenue aroma a lilas, el arañazo en el alféizar de la ventana, las páginas del libro de contabilidad desplazadas, los gestos nerviosos y las sutiles inconsistencias en el habla y los movimientos. Estos detalles, invisibles para todos excepto para el observador atento, forman el entramado a través del cual se revela la verdad. Hizo una pausa, permitiendo que la sala absorbiera la gravedad de sus palabras. Luego, con precisión, se dirigió a la señorita Vivian Alder, sentada con un aire de compostura controlada que ahora parecía frágil. «Señorita Alder, la culminación del motivo, la oportunidad y la confesión involuntaria mediante gestos y descuidos
la señalan directamente. Su orquestación de los hechos, el asesinato de Sir Reginald y el encubrimiento de la señorita Fairfax, ha sido descubierta no mediante pruebas brutales, sino mediante el lenguaje sutil e ineludible del comportamiento humano. Los ojos de Vivian se abrieron ligeramente. Un destello de pánico delató sus intentos de mantener la compostura. Yo no quise decir que era... La expresión de Poirot se suavizó, aunque su mirada permaneció firme. La intención, mademoiselle, a menudo está velada, pero las acciones, incluso disfrazadas, revelan la verdad cuando se examinan con paciencia y cuidado. Las consecuencias, amigos, se desprenden inevitablemente de los hechos y ahora se hace justicia en su forma más pura. Dejó que el peso de la declaración se asentara y luego se dirigió a toda la casa. Observen, amigos, cómo la red de engaños, cuidadosamente tejida, inevitablemente deja un patrón. Lord Greystone, Jonathan Haversham, Lady Margaret Carroway, cada uno de ustedes observó, reaccionó y actuó de maneras que reflejan verdad, miedo o curiosidad. Sin embargo, el corazón culpable, a pesar de todas las precauciones, no puede permanecer en silencio en los gestos, en la vacilación, en las señales más sutiles. Y es este lenguaje de la mente el que nos ha guiado a la resolución. La mirada de Poirot se desvió hacia las ventanas abiertas, donde la luz del atardecer proyectaba un cálido resplandor sobre los jardines de la mansión. Y ahora, con la verdad revelada y la justicia asegurada, la casa puede respirar de nuevo. Sus pasillos ya no están cargados de sospechas. Sus habitantes son libres de reflexionar sobre la fragilidad y la resiliencia de la naturaleza humana. El caso ha concluido, pero sus lecciones permanecen, sutiles, instructivas y perdurables. Hastings, de pie en silencio, susurró: «Es notable, Poirot, cómo la observación, la paciencia y la comprensión del comportamiento humano pueden resolver lo que parece imposible». Poirot inclinó la cabeza con su modestia característica. «Sí, Hastings. La mente humana, intrincada y multifacética, no puede ocultarse por completo. Las pequeñas células grises son una herramienta, sí, pero son la atención minuciosa, la paciencia y la comprensión de la psicología las que revelan lo que los objetos por sí solos no pueden. La justicia se logra, no solo mediante la ley, sino mediante la perspicacia y la claridad». Vivian, ahora sumisa, evitó el contacto visual directo, pues el peso de sus acciones era evidente. La señorita Lily Fairfax, recuperada la seguridad y la compostura, observaba con una mezcla de alivio y tranquila comprensión. Su terrible experiencia dejó una huella imborrable en su joven mente. Poirot se permitió una leve, casi imperceptible sonrisa. «Amigos, la resolución de este asunto demuestra el poder de la observación y la reflexión. Se ha descubierto a los culpables, se ha restaurado a los inocentes, y las lecciones de la naturaleza humana, sus motivos, temores y señales sutiles, han quedado al descubierto, y así Silent Manor podrá por fin recuperar su serena dignidad, las sombras disipadas y la verdad manifestada». Hastings, observando los rostros aliviados pero pensativos de la sala, asintió. «Y nos vamos sabiendo que ningún detalle es demasiado pequeño, ningún gesto demasiado sutil, como para pasarlo por alto cuando se observa con atención». Poirot, ajustándose el sombrero y agarrando su bastón, se volvió hacia la puerta, preparándose para partir. Su mirada recorrió por última vez la mansión y sus habitantes. «Sí, Hastings, la mente humana es un enigma, pero con paciencia, atención y las pequeñas neuronas, ningún engaño perdura para siempre. La justicia, la claridad y la comprensión prevalecen, y la moral de esta casa se restaura». Dicho esto, Poirot y Hastings salieron al aire libre, dejando atrás la mansión silenciosa. Los jardines resplandecían bajo la luz del sol, la tormenta totalmente olvidada, y los ecos del misterio, la revelación y el sutil lenguaje del comportamiento humano persistían, un silencioso homenaje a la meticulosa mente de Hércules Poirot. Mientras el carruaje avanzaba por el sendero cubierto de rocío, Hastings habló en voz baja. «¿Cree que lo recordarán todo, Poirot? ¿Las lecciones? ¿Las verdades?» Los ojos de Poirot brillaron levemente y con una sutil sonrisa respondió: «Hastings, algunas lecciones nunca se olvidan. Las pequeñas neuronas han hablado, la verdad ha salido a la luz, y Silent Manor llevará estas revelaciones en su mismo aire. Eso, amigo, es el poder perdurable de la observación y la comprensión».
El carruaje continuó su camino, dejando atrás la mansión, con el sol reflejado en sus muros, símbolo de claridad, justicia y el silencioso triunfo del intelecto sobre el engaño. El caso por fin estaba completo. Cada hilo encajaba en su sitio, el intrincado rompecabezas se había resuelto, y el perdurable legado del genio de Hércules Poirot quedaba una vez más demostrado.